conselleiro, é consciente del desbaraxuste que supón cambiar en metade da convocatoria el destín de les places de atención primaria ofrecidas na OPE? Sí, buenos días, señor diputado. Tengo que agradecerle fundamentalmente en el nombre del SESPA la oportunidad que le brinda con esta pregunta para dar las explicaciones sobre un tema que es innegable, que ha generado polémica y disgustos en algunos de nuestros profesionales. Empezaré por una cuestión de principio y seré muy claro. En estos días, algunos de los profesionales están acusando a la Administración, que tengo la responsabilidad de dirigir, de mala fe por la supuesta molestia que ha podido provocar las reivindicaciones en los últimos meses. Llevo más de 3 décadas ostentando puestos de responsabilidad en la Administración, en mi servicio de urgencias del Hospital Central de Asturias y en otros, y nunca la revancha ha sido la marca de mis decisiones. Jamás. En segundo lugar, muchas de las reivindicaciones laborales me parecen justas e incluso en algunas de ellas yo estuve al frente de ellas. Pasaré a explicarles en el marco en el que nos movemos, que ya lo explicaba ayer, pero vuelvo a explicárselo hoy ante su pregunta. Con la publicación de la oferta de empleo pública correspondiente al año 2017, aprobada por Consejo de Gobierno del 14 de diciembre del año 2017, ejecución acaba de finalizarse con la fase de oposición relativa a las categorías de médico de familia y de facultativos de traumatología. Los presupuestos generales del Estado español para el año 2017 disponen que la tasa de reposición, fundamentalmente la gran partida son jubilaciones, en la Administración pública con competencias sanitarias y para el personal sanitario sea del 100%. En segundo lugar, se acuerda entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales, comisiones, UGT y CESIF, y concretamente para el ámbito sanitario, que además de la tasa de reposición del 2017 se podrá disponer de una tasa adicional que incluirá hasta el 90% de las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e interrumpida hasta diciembre del 2016. Es decir, con este sumatorio de estas dos OPEs, por una parte la tasa de reposición del 17 y la tasa adicional del resto de los años, este proceso de todas aquellas plazas que están ocupadas al menos durante 3 años, se constituye el proceso estabilizador de empleo y la OPE deberá aprobarse, publicarse y desarrollarse en los 3 años siguientes, hasta el 2020, debiendo situarse la tasa de cobertura temporal al final del citado periodo por debajo del 8%. Estos son los acuerdos sindicales con el Ministerio de Sanidad que asumimos, evidentemente, todas las comunidades autónomas. Por ello, en el marco de la Ley de Presupuestos y en la categoría de médicos de familia y de conformidad con los criterios determinados por la Secretaría de Estado de Función Pública, se ofertan 124 plazas, que son las que han estado ocupadas temporal e ininterrumpidamente al menos los 3 últimos años, a fecha 31 de diciembre del 2016, entre las que se encuentran, entre otras, las 35 plazas de médicos de equipo y de las médicos de familia con otros destinos funcionales, como por ejemplo el servicio de atención continuada. También se debe contemplar en el mismo proceso el derecho del personal fijo a acceder a otros destinos de la misma categoría y especialidad a través del concurso de traslados, es decir, reconocer el artículo 37 del Estatuto Marco de Movilidad Voluntaria, para lo que se deben reservar las plazas para esta movilidad voluntaria. De esta manera se alcanza el compromiso del Ministerio con las organizaciones sindicales de disminución drástica de la temporalidad por debajo del 8% que marca el acuerdo. Ni una sola plaza de médicos de familia de equipos de atención primaria ha sido hurtada en esta convocatoria. No ha sido ni una sola plaza hurtada en esta convocatoria de médicos de equipos de atención primaria. Han salido todas las existentes y no es entendible que profesionales y usted no quiera que se estabilice el empleo y se disminuya la tasa de temporalidad. Va totalmente en contra, entiendo, de lo que defiende siempre su partido en Asturias y en España. Estoy totalmente seguro que si entre las 50 o 60 categorías profesionales concernidas en este proceso de OPE entre el 2018 y el 2020 en el sistema sanitario no hubiéramos convocado para estabilizar con plaza en propiedad,
las críticas que hubiéramos recibido habrían sido críticas feroces y con razón se nos hubiera acusado de desprecio a un grupo de profesionales cuya interinidad es del 100%. Es decir, nadie hubiera entendido en el sistema sanitario asturiano que un grupo con el 100% de interinidad no hubiéramos convocado sus plazas entre todas las categorías profesionales del sistema sanitario, desde pinches de cocina, cocineros, celadores, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, que exclusivamente hubiéramos anulado la convocatoria de este grupo profesional. Señor consellero, este asunto, la xestión de la OPE de atención primaria y del SAC, non lle que disgustar a alguna persona, lle que son máis de 800 entre aspirantes ya integrantes del SAC. Yo también voy a ser cortés con usted, aunque reconozco que vei costame, pero non por ser cortés voy a ser menos contundente, porque usted, na xestión del problema del SAC y de la OPE de atención primaria, non está a la altura del cargo que ostenta. Non está a la altura, de verdad. Usted está xugando al engaño y además está xugando al engaño de manera descarada. Fíxese cómo planteé la pregunta, si é consciente del desbaraxuste que causa, porque yo, según vi la noticia, yo mesmo pensé que non podía ser verdad. Después pensé que non sería aposta, ¿no? Porque lo que me planteaba, ¿y cómo puede ser tan torpe? ¿Cómo no se da cuenta de la que está armando? Por eso enfoqué así la pregunta. Porque cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre la arquitectura de la plantilla o los procedimientos de contratación sabe que una xugada como esta lle un torpeu a la línea de flotación de atención primaria. Tiene a 774 personas que se encuentren na oposición que los destinos que ofrece non son los que se planteaban en un principio, con lo cual esto puede ocasionar renuncias masivas, figúrese la pérdida de oportunidad. Y después, cerca de 100 personas que integren el SAC como personal facultativo van a ser desplazadas de los puestos de trabajo porque no tuvieron la oportunidad de presentarse, porque usted os dijo que la oposición de esos destinos que ahora ocupen iba a salir más adelante, ¿entiende? Y usted va a echarlos a la calle, a esa gente. Con lo cual, usted no va a hacer nada bueno por ellos. Mire si lo tenía fácil. ¿Ve? La verdad que ya es difícil no encenderse con este tema. Mire si lo tenía fácil, Una oposición a la que se presentaban 774 personas. La oportunidad de atraer personal a plazas fixes. O sea, fíjese qué manera de arruinarlo, qué manera de echarlo por tierra. Porque si sigue así, si sigue aneciando en esto, lo que va a acabar pasando es que tumben una oposición más en los tribunales. Y eso sería una auténtica negligencia, sobre todo si sale de la su obstinación. Yo, como decía al principio, dudé, pero esa duda inicial, la verdad que me duró poco, por lo evidente y lo grave del error, pero también por la certeza que nos traían esas declaraciones, ¿no? na su fuxida palantre. Quedábanos claro que non era una metedura de pata, que era una maniobra a mala fe, sí, a mala fe, y que estaba además basada en el engaño. Usted negó el su compromiso que tenía de sacar los destinos SAC aparte. Usted mintió, porque en esta Cámara llegó a expresarlo en varias ocasiones, que la OPE del SAC sería para más allá de 2017, que sería en 2018. Y eso lo suscribió públicamente en la Cámara, y ahora lo niega. Pero oye que además también el subdirector de profesionales, Juan José Alonso Ordiales, en un acta de la reunión del grupo de trabajo sobre estabilización de la oferta de empleo público, dice literalmente que reitera que el SESPA está centrándose ahora en la OPE de 2016, que non toca falar del tema del SAC, que en breve se abordará la OPE de 2017 y que ahí se va a ver la posibilidad de incluir el tema del SAC. Con lo cual, el director de profesionales del SESPA, el SESPA non nos lo faiga ver como un ente autónomo, porque al final tiene que depender de la su consellería, decía esto a los sindicatos, y este ya era el acuerdo que había, que los destinos del SAC deben salir más adelante. Pero ya que además dixo otra mentira, dixo que non había plazas abondes para ofrecer nesta OPE, e iso é falso, porque durante la negociación presupuestaria nos dieron un documento en el que venían recollíes todas las plazas de atención primaria. Igual nos mintieron en tos, igual nos mintieron durante la negociación presupuestaria, pero decía que había 240 plazas ocupadas por interinos, por personal interino. Esas plazas pueden salir de la OPE. Y que había 58 vacantes pures en atención primaria.
Con lo cual, que no está contando. Ahora dice que solo tenía 30 y pico vacantes pures para ofrecer. Bueno, por favor, o sea, deje de engañar de forma tan descarada. Y después, además, bueno, después quiso adornar esta mentira, ¿no? Diciendo que casi que ellos hacía un favor al SAC, ¿no? Porque estaba reduciendo la interinidad. Y no es así, no ellos fa de favor, porque la gente del SAC lo que va a pasar es que, como no se pudo presentar, va a acabar fuera de las plazas de interinidad que están ocupando, ¿no? Y, por cierto, que es mentira también que tenga que respetar ninguna tasa de referencia de estabilización exclusivamente en una categoría, porque esa tasa la tienen que mantener de forma global y no en categoría por categoría. En fin, yo no sé si cree que llega gratuito el rosario de intervenciones que requiere la prensa, por supuesto, y de intervenciones que requerimos los grupos parlamentarios para explicar esta cuestión. Yo no sé si parece normal que tengamos que hablar tanto de ello. Pero nos más bien creemos que no es normal y que lo que pasa es que metió la pezuña hasta el fondo. Y creemos, además, que no es consciente de la falta de respeto para los aspirantes, para los sindicatos y, en general, para toda la sociedad asturiana que ve sufrir este problema por el mal funcionamiento de la atención primaria. Tampoco parece que sea consciente del ridículo que está haciendo incluso a nivel de la prensa sanitaria española. Yo, por eso, señor consejero, lo que quiero decir es que mire para acá, mire lo que tengo aquí para enseñar. Este y el valor de la so credibilidad en este momento. A esto cotiza la so credibilidad. Usted tiene la credibilidad de un billete de 7 euros. Ese es el valor de la so palabra. Ese es el valor de la so palabra. Porque lo que está diciendo hasta ahora, lo que dicho sobre el problema de la OPE de atención primaria, la historia que nos está contando es más falsa que este billete de 7 euros. Por eso, lo que pedimos es que deje de dar patadas para adelante, porque ya no tiene para dónde escapar en este asunto, realmente está acorralado. Y querríamos aconsellar y que no siguiera el camino del anterior consejero, al cual furar por la pared, pues no le valió de mucho. Desista la intención de desarmar el SAC, porque es lo que pretende con esta maniobra, entre en razón y, en primer lugar, devuelva la normalidad a la OPE. Deje en paz las plazas del SAC y habilite tantas plazas de equipos de atención primaria como les que tienen que ofertar hasta 124 de la oferta. Y esto puede hacerlo porque en atención primaria, por lo que nos dicho, tiene interinidades abondes para ofrecer. Pero si no fuera así, tiene otras vacantes pures en el sistema sanitario que puede transformar en plazas de atención primaria. Fáigalo por acuerdo del Consejo de Gobierno. O igual ya que se cae la cara de vergüenza de llevar esto al resto de los consejeros y al presidente a decir la que armó en esta OPE y que van a tener que firmar ese acuerdo en Consejo de Gobierno para crear plazas de atención primaria, que, por cierto, tenía que crear antes, como ya dijimos durante la negociación presupuestaria, pero que no quiso entender. Voy acabando. Señor consejero, en definitiva, reconoza que metió la pezuña y que la metió hasta el fondo, no siga mintiendo, no siga engañando, no se funda más. Y aunque sea, diga que fue una enajenación transitoria, ¿vale? O disimule, pero dé a la vuelta, porque si no, con esta credibilidad que tiene ahora, la del billete de 7 euros, ¿cómo piensa que íbamos a creer cuando nos diga que esos peonajes que quiere implantar ahora que van a ser mucho mejores que las de años anteriores, que esta vez que no la van a jugar, que no iban a engañar, ¿no? ¿Cómo piensa que creamos en cualquiera de las promesas o acuerdos que nos faiga? Si este es el son nivel de credibilidad. Con lo cual, sea honesto, desista de este engaño al que está sometiendo a toda la sociedad asturiana, rectifique y, sobre todo, no repita los errores de quien precedió en el cargo, porque emular la torpeza suya pues puede salir muy caro. Gracias. Sí, señor. Lleva usted 3 años en este Parlamento acusándonos de alta tasa de interinidad. El SAC tiene la máxima tasa de interinidad en el sistema sanitario, 100%, exactamente el 100%. Y cuando convocamos las plazas, no quiere dejarles temporales de por vida. Uno de los compromisos básicos en materia de sanidad, en materia sanitaria con la concertación social y con el Ministerio de Educación es la reducción de la temporalidad. Y en base a eso llegamos a un acuerdo. A mi llegada como consejero, la tasa de interinidad de las diferentes categorías rondaba un 35%. El compromiso es dejarla por debajo del 8%. Dentro de los médicos de familia,
se encuentra un colectivo que es el Servicio de Atención Continuada, que presenta, vuelvo a repetirlo, una temporalidad del 100%. Vuelvo a repetir que la macro-OPE iniciada el pasado sábado para cerca de 2.416 o 1.430 plazas incluye el 100% de las tasas de reposición del 2017 y la tasa de estabilización del 90% de todas las plazas interinas. Esto nos ha permitido, desde diciembre del pasado año, sacar 124 plazas de medicina de familia en la OPE, que es la cifra que fue pactada en su momento y publicada el 17 de diciembre del 2017 en el BOPA. De no ser así, solo podríamos haber convocado 35 plazas, las que pertenecen a los equipos de atención primaria en este momento vacantes, o en este momento de interinidades. A partir de ahí, el que en el examen de esos 607 personas que se presentaron tuviesen o obtuviesen el puesto 36, se quedaría sin plaza en propiedad. Del 36 hasta el 124 se quedarían sin plaza en propiedad. Ahora, entre el 36 y el 124 tendrán plaza en propiedad y serán libres de tomar posesión en el siguiente concurso, a partir del 2020, a través de un concurso de traslados. No tendrán que examinarse si lo consideran pertinente y si no lo consideran pertinente podrán renunciar a la plaza si consideran esta eventualidad. Pero de este momento, entre el 36 y el 124, son plazas para convocar como propietarios. Hay de tenerse en cuenta que en las cifras de la OPE ya no serán de estabilización a partir de esta OPE. Ya no habrá 2.400 plazas como se han sacado. Las próximas, solamente a partir de 2020, se convocarán las tasas de reposición, excepto que haya un cambio de la ley por parte del Ministerio de Sanidad en el momento que se considere y del Gobierno de España, que también es posible. En los últimos 18 meses, el SESPA ha realizado pruebas en más de 40 categorías. Este sábado comienzan otras 5. Este sábado que viene, pasado mañana, otras 5. En ningún momento, ningún colectivo nos ha pedido que no convocásemos sus plazas. Es inentendible, de verdad. Y el año próximo hemos pactado con los sindicatos la realización de las pruebas de celadores, auxiliares, administrativos, que movilizarán entre 10 y 12.000 opositores a las plazas. Y estoy seguro que tampoco ninguno de estos colectivos nos pedirán que suspendamos la OPE. La publicación de los destinos funcionales corresponde a la categoría de médico de familia con antelación a la realización de las pruebas. Es una muestra de transparencia que en otras oportunidades no se producía. Decía usted que hay personas que no se presentaron porque no sabían que salía su plaza. La temporalidad en cualquier trabajo no es un fin, es una situación a superar y conseguir, derecho de todo profesional, finalmente un contrato indefinido, fijo, que en el caso de los empleados públicos solo se puede realizar y alcanzar a través de una OPE. Es también necesario señalar que no es obligatorio concursar, evidentemente, pero si las condiciones de las plazas del SAC de verdad fueran tan penosas, no entiendo cómo algunos profesionales no se han presentado si creían que verdaderamente estábamos sacando 124 plazas de equipos de atención primaria. De verdad que algo a mí personalmente no me cuadra, independientemente de las negociaciones. Y hay simplemente un comentario que usted hace. Yo lo que tengo aquí, que me ha pasado ayer el SESPA, es un acta del 25 de septiembre del año 2015 y firmado por el director de profesionales Tomás Mendoza Carnicer, el director de profesionales de la cuestión anterior. Y en ella se habla, evidentemente, y ayer lo estaba explicando, de unas plazas, de 94 plazas del 2006, con respecto a una OPE pendiente. Las OPEs, usted lo sabe y le he dicho, y usted también lo sabe, que el artículo 70.1 del EBEP, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dice que las plazas irrenunciablemente caducan a los 3 años. Es decir, las plazas, si en algún momento existieron, porque la publicación en el boletín habla de plazas de médicos de atención primaria, existieron en algún momento, caducaron en el año 2009 y no hay plazas en vigor en este momento legalmente constituidas.